La suma de estos primeros dos términos van a ser, entonces aquí voy a reemplazar la n que vale 2. 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado sobre 2 elevado a la n que vale 2 más 1. Entonces voy a resolver esa operación y la suma va a ser, aquí va a ser 2 elevado a 2 más 1, 3. 3 al cuadrado es 9, menos 2 al cuadrado es 4. Entonces eso me sale 9 menos 4, 5 y 2 al cubo es 8. Entonces es la suma de los dos primeros términos, que no los conozco. Ahora voy a hallar la suma de los tres primeros términos. Y voy a aplicar la misma fórmula, ¿no? Entonces n ya va a variar. Solo n. Entonces aquí voy a tener 3 elevado al cubo menos 2 elevado al cubo sobre 2 elevado a la 3 más 1. Bueno, y voy a resolver. 3 elevado al cubo me da 27 menos, ¿sí? 2 al cubo me da 8, ¿verdad? Y 2 elevado a 3 más 1, 4. 27 menos 8, eso me da 19, y 2 a la cuarta me da 16, ¿verdad? 16. Bien, ya tengo esas dos sumas. Ahora lo que voy a hacer es, voy a utilizar la fórmula de la suma y me voy a proponer una ecuación. Bien, esta es la fórmula para hallar la suma de cualquier término, ¿no? La suma de n términos. Bien, entonces yo aquí lo que voy a hacer, voy a despejar a 1 de esta fórmula acá. Entonces, todo eso que multiplica, perdón, que divide viene a multiplicar. Entonces me va a quedar la suma de n términos por 1 menos r. Y todo eso que está multiplicando con a1 va a venir a dividir. Entonces 1 menos r a la n. Y eso va a ser a1. ¿Para qué hice eso? Fíjense, este a1 de estas dos primeras cantidades, este viene a ser a1. De estas tres cantidades, de esta suma de estas tres cantidades, este a1 viene a ser el mismo. Entonces, este a1 va a ser el mismo para la suma de los dos términos y va a ser el mismo para la suma de los tres términos. Entonces, aquí lo que voy a hacer, este a1, no conozco r, conozco n, que van a ser 2, y la suma de los dos términos conozco que son 5 octavos. Lo mismo voy a hacer con la misma fórmula, pero voy a hacer con n3, la suma de los tres primeros términos. Entonces, n va a valer 3, y la suma de los tres primeros términos va a valer 19 sextos. Entonces voy a igualar el a1 y al igualar voy a encontrar mi r, ¿ok? Mi razón. Y a partir de esa razón voy a calcular los datos que me piden. Bien, entonces en esta fórmula lo que voy a hacer es reemplazo los datos. Un a1, el primer término va a ser igual a, voy a hallar primero con esta suma de acá. Entonces la suma n2, es decir, la suma de los dos primeros términos va a ser igual a 5 octavos. Por 1 menos r no conozco, sobre 1 menos r elevado a la n conozco, ya son 2. Entonces, r al cuadrado. Este a1 va a ser el mismo que la suma con estos tres primeros términos. Para ambos recordemos que va a ser el mismo a1. Entonces, a1 también puedo encontrar con, acá, la suma de los tres primeros términos, que son 19 sextos, 19 sobre 16, por 1 menos r,
sobre 1 menos r elevado a la n, pero en este caso n ya vale 3. Ahora, resolviendo la ecuación, voy a factorizar estos términos. Yo voy a anotar 5 octavos, 1 menos r. Acá tengo diferencia de cuadrado, que va a ser igual a 1 menos r, 1 más r. ¿Sí? Caso 4 de factorización. Igual 19 sobre 16. Y aquí también voy a factorizar. Arriba no puedo factorizar y abajo voy a factorizar como diferencia de cubo. Es decir, como 1 menos r por 1 más r y más r cuadrado. Y factorizando de esa forma. Bien, ahora voy a simplificar lo que se pueda. En este caso voy a simplificar los E1 menos R, ¿verdad? 1 menos R se van, 1 menos R se van, y me va a quedar, aquí me va a quedar 5 sobre 8 por 1 más R, ¿verdad? Igual, aquí me va a quedar 19 arriba y abajo 16 por 1 más R cuadrado. Ahí. Ahora lo que voy a hacer es un intercambio. Todo eso que divide, lo paso aquí a multiplicar. Y todo eso también que divide, lo paso aquí a multiplicar. Entonces, pasando todo ese término a multiplicar, me va a quedar 5 por 16 por 1 más r cuadrado. Igual, aquí me va a quedar 19 por 8, 1 más r. Por 8 y por 1 más r. Bien, entonces, ya lo tengo aquí multiplicado, 5 por 16, 80 y 19 por 8, 152. Ahora voy a multiplicar el 80 por cada uno de los términos. Y lo mismo el 152 por cada uno de los términos. Entonces, eso ya fueron multiplicados. 80 por 1 voy a tener 80, más 80 por r, voy a tener 80r, más 80 por r cuadrado, voy a tener 80r cuadrado, igual, voy a borrar esto, igual 152 por 1, entonces va a ser 152 más 152 por r, va a ser 152 r. Entonces, esa es mi ecuación. Ahora todo voy a igualar a 0. Es decir, esos términos los traigo con signo cambiado. Y esto voy a aprovechar para acomodarlo. Primero voy a colocar ese término, 80r cuadrado, luego ese término más 80r, luego ese término más 80. Ahora empiezo a transportar ese más, viene con menos 152, ese más viene con menos 152r y todo igual a 0. Ahora voy a reducir 80 r cuadrado y voy a sumar 80 menos 152, ¿cuánto es? Entonces 80r menos 152r va a ser menos 72r, y aquí 80 menos 152, también lo mismo, ¿no? 0 menos 72, igual 0. Entonces tengo una ecuación cuadrática.
Entonces, resolviendo el sistema, me dio una ecuación cuadrática, tengo dos resultados, ¿no? Una razón positiva y una razón negativa. ¿Cuál de los dos resultados? Recordemos que la razón puede ser positiva o también puede ser negativa, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si es positiva o negativa? ¿Cuál de los dos? Entonces, mi progresión, si es negativa, debería tener esta forma. Positivo, negativo, positivo, intercalados los signos. O si no, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, intercalados, ¿no? Si fuera negativa. Y mis sumas entre este y este término disminuyen. Con este aumentaría, con este vuelvo a disminuir, vuelvo a aumentar, vuelvo a disminuir. Entonces siempre tendría esa suma, ¿no? La suma aumenta, luego disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Si fuera positiva mi razón, ¿no? Entonces mi suma de esos términos tendría una cantidad. Sumado con el tercer término sería mayor, con el cuarto término mayor, con el quinto mayor. Entonces, si la razón fuera positiva, la suma de mis términos sería cada vez mayor, ¿no? Y aquí he encontrado la suma con la fórmula que nos dan, y la suma de estos dos términos nos da 5 octavos, que es menor a 0, ¿no? 0 punto y algo, ¿sabes? Entonces, la suma de estos tres términos debería darme mayor. Y efectivamente, me da mayor a 1, mayor a 0. La suma de estos cuatro términos debería ser mayor a 1. Aquí lo comprobé y me da mayor a 1, que es 2. Entonces me doy cuenta que la suma va aumentando. Por lo tanto, mi razón es 3 medios. Entonces ya encontré la razón que me estaba pidiendo. Ahora me falta hallar mi razón. Ya determiné y deben hacer los 3 medios. Entonces, para hallar el sexto término que me piden, me voy a hacer válido de la siguiente fórmula, ¿no? Pero antes necesito hallar el primer término, ¿no? Y el primer término lo voy a hallar con la fórmula que